Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, todos los domingos tenemos este encuentro en donde yo preparo mi corazón para recibir de Dios las instrucciones acerca de las enseñanzas que tengo que compartirles a ustedes. Y quiero comentarles que Dios llamó poderosamente mi atención a este registro de la palabra de Dios. Así que comenzamos, por favor, esta enseñanza con el libro de Lucas, en el capítulo 16, y comenzando a leer desde el versículo 10, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, realmente esta exhortación a mí personalmente me impactó, porque hace un tiempo largo que lo vengo trabajando en mi corazón, y bueno, Dios también quiere que ustedes conozcan sobre este tema. La exhortación de Dios es que seamos fieles, y hace un maravilloso paralelismo cuando expresa que si no fuimos fieles en lo poco, mucho menos seremos fieles en lo mucho. Según el diccionario, ser fiel es un adjetivo y básicamente tiene dos acepciones: que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Algunas palabras que son sinónimos de fiel es leal, noble, honesto, confiable, fiable, honrado, sincero. La otra acepción de esta palabra, que también es un adjetivo, exacto, conforme a la verdad. Es un fiel traslado. Similares de fiel, exacto, preciso, fidedigno, fiable, verídico, riguroso, cierto. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿en qué debemos ser fiel? Básicamente, todas las ordenanzas y decretos que Dios implementó en la antigua administración de la ley fueron reducidas a solo dos. Lo vemos en su palabra. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 22, y comenzando a leer en el versículo 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La pregunta que uno tiene que hacerse inmediatamente después de leer este contexto es: ¿y cómo yo amo realmente a Dios? Conociendo, estudiando y reflexionando su palabra, porque su palabra manifiesta a Dios o lo revela. Fíjense, Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, leemos el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora bien, ¿cómo yo puedo guardar los mandamientos de Dios si no los conozco? ¿Cómo yo puedo guardar su palabra si ni siquiera sé de qué se trata? ¿Cómo lo hago carne en mi vida si nunca reflexiono sobre cuál es la verdadera voluntad de Dios? Entonces, el primer desafío es conocer su palabra, porque conociendo su palabra, conoceremos a Dios y a su voluntad revelada, y una vez conocida, poderle serle fiel, no fallarle.
Lo veamos a esto en su palabra. Acompáñenme por favor a un maravilloso contexto que está en el libro de Proverbios y comenzando a leer en el capítulo 2 desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. No hace falta un diccionario para entender este contexto, ¿no? Versículo 5, por favor. Entonces entenderás el respeto de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se dan cuenta qué simple que es, chicos? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tener conocimiento? ¿Quieres que tu inteligencia sea cada vez más aguda? Bueno, acá está. Este es el secreto. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Fíjense, solamente con este contexto de la palabra, hay cientos de recomendaciones y consejos y sugerencias, pero observemos este contexto nada más. Solo con este contexto y haciéndolo, guardándolo, llevándolo a cabo, siendo fieles a todas estas indicaciones y a todos estos mandamientos, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Nos faltaría algo? ¿Tendríamos necesidad? ¿Tendríamos incertidumbre? No. ¿Por qué? Y porque se cumpliría todo lo que la palabra de Dios dice. Fíjense, versículo 13. Que dejan los caminos derechos, hablando de los hombres que hablan perversidades, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Fíjense de todas estas cosas, como Dios nos aparta cuando nosotros ponemos en nuestro corazón sus mandamientos. Versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Fíjense, versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Estoy hablando de aquellas personas, de aquellas mujeres en este caso, que cometen adulterio. Ese es el contexto, ¿no? Por eso dice, se olvidan del pacto de su Dios. Versículo 19, todos los que a ella se lleguen no volverán, y ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Versículo 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Qué hermoso contexto, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, y qué duro de servir que hemos sido y que somos hasta el día de hoy. Yo durante muchos años de mi vida he sido duro de servir. No me apropié de estas cosas. Cuánto me arrepiento porque he perdido años de mi vida al no hacer la palabra de Dios, no vivir conforme a la palabra de Dios, no ajustar mi vida, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser a la palabra de Dios. Eso es cumplir el primer y grande mandamiento. Entonces, cuando yo guardo sus mandamientos, sus consejos y sus recomendaciones, siéndole fiel a esas pequeñas cosas, allí yo estoy cumpliendo el primer y grande mandamiento. No es por palabritas, no es por sentimientos ni es por emociones, es por acciones.
Lo vuelvo a compartir. Allí estoy cumpliendo el primer y grande mandamiento, que es el amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente. No lo digo yo, lo dice Dios por medio de su palabra. No te dejes engañar, como lo expresa el libro de Colosenses. Fíjense, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se dan cuenta? Es muy simple. No solamente que es simple, sino que es liviana llevar la carga del Evangelio. Porque Dios hace todo el trabajo por vos. Vos lo que tenés que ser es fiel en lo poco, en los detalles, para que Dios te engrandezca, para que Dios te alabe, para que Dios te bendiga. Y no te dejes engañar por medio de filosofía y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres. Porque vos fíjate que ¿qué es lo que dice el mundo? Todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Observá y compará y decime, ¿a quién le vas a hacer caso? Analiza tu vida, ¿a quién le estuviste haciendo caso todos estos últimos años? A las recomendaciones del mundo. ¿Y qué obtuviste? Incertidumbre, inseguridad, dolor, sufrimiento, falta de amor y no sé cuántas cosas más. Es muy común escuchar expresiones de este tipo. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie, voy al culto, a la iglesia una vez por semana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es amar a Dios y cumplir el primer y más grande mandamiento? Yo no lo creo, porque esos son ritos. Y los ritos no sirven para Dios. Lo que Dios ve es tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que Dios ve. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, ahí está la vida. O la muerte, depende de lo que elijas, ¿no? ¿Se dan cuenta que sutilmente nuestros sentidos y emociones son engañados por este sistema perverso? Ahora bien, ¿y cuál es el segundo y más grande mandamiento dado por nuestro Padre Celestial? Fíjense, vamos a Mateo, capítulo 22, y comenzamos a leer el versículo 39, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando comencé esta enseñanza que los cientos de decretos y ordenanzas que estaban estipuladas en la antigua ley, Dios las redujo solo a dos, que es la ley del amor? Es amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso es todo. Porque haciendo esas dos cosas, todo lo que hagas va a estar bien, si vos cumplís esos dos mandamientos. Ya aprendimos el cómo cumplir el primer mandamiento, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos, lo vimos, lo compartimos por medio de su palabra. Ahora aprenderemos el cómo para cumplir el segundo mandamiento. Eso está bellamente expresado en el libro de Romanos. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 13, y comenzando a leer desde el versículo 7, dice así la palabra de Dios: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué maravilloso contexto. Entonces, analizándolo y desmenuzando este contexto, más de uno estará pensando: yo no le debo nada a nadie, a todo el mundo les respeto, yo no adultero, yo no mato, yo no hurto. Espera un momentico, como decía un hermano guatemalteco. ¿Estás seguro que en todos estos años no has hurtado, robado? Mira, voy a ser duro contigo y conmigo. Todos nosotros, por muchos años de nuestra vida, le hemos robado a Dios. ¿No me crees? Mira, lo dice su palabra. Acompáñenme, por favor, al libro de Malaquías,
En el capítulo 3, y comenzando a leer desde el versículo 7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Estás diezmando? ¿Saben lo que dicen muchas personas cuando hablamos del diezmo? Dicen: no, para. El diezmo fue dado en el Antiguo Testamento, por lo tanto yo no tengo que cumplirlo. Ahora yo te pregunto, si en el Antiguo Testamento el diezmo ha sido diseñado para solventar los gastos de la iglesia, y las personas que cumplían ese mandamiento, como lo dice Malaquías, que eran siervos, no eran hijos, eran siervos, lo cumplían y sus vidas eran bendecidas. Yo te pregunto, si tú practicas hoy el diezmo, ¿Dios no te va a bendecir? Si siendo siervos diezmaron, ¿cuánto más nosotros que somos hijos? Porque si seguimos ese razonamiento, también podríamos decir: bueno, yo estoy en una nueva administración, por lo tanto puedo matar. No, porque ya dijimos y explicamos que todos esos mandamientos fueron reducidos a dos, y esos dos mandamientos son amar a Dios y amar a tu prójimo. Y dice que cualquier cosa que hagas mientras cumplas ese mandato va a estar bien hecho. Entonces, si leemos el contexto, en esta administración van a ver que en ningún momento Dios prohíbe el diezmo. Al contrario, es más, ya hablamos de compartir abundante, mucho más del diezmo. Pero eso ya depende del amor y del compromiso que cada uno tiene con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no estás diezmando, no estás compartiendo con tu iglesia de la abundancia que Dios te regala, estás practicando la ofrenda para tus ministros y pastores, para aquellos que trabajan del Evangelio como Dios lo diseñó, puedan vivir del Evangelio. No estás cumpliendo con el mandamiento dado por Dios para que haya alimento en la casa de Dios. Yo sé que más de uno estará pensando: ¿cómo voy a compartir si no me alcanza? Sobre todo acá en la Argentina, ¿no es cierto? Mira, yo te lo voy a enseñar como mi líder me lo enseñó, de la siguiente manera. En un determinado momento de mi vida, cuando yo tenía un líder que me ayudaba en el entendimiento de la palabra de Dios, yo no estaba diezmando, y él me enseñó la ley del diezmo. Y yo le decía: ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza? Bueno, él me dijo: un 90% de tus ingresos, bendecidos por Dios, son más productivos que un 100% sin la bendición de Dios. Y ¿saben una cosa? Yo lo he comprobado. Porque las veces que yo no diezmé, ese mes o en ese tiempo que yo no diezmé, tuve problemas de salud, tuve problemas con el auto, tuve problemas con la casa. O sea, ese 100% con el que yo me quedaba no estaba bendecido. Por lo tanto, al no estar bendecido, ¿qué dice Malaquías? Aparecía el devorador por el otro lado. Es así de sutil el engaño. Es así de sutil el engaño. Por lo tanto, si está en tu corazón, si esta enseñanza te sirve, aplícala. Porque en definitiva, el que va a recibir la bendición sos vos y tu familia. ¿Te das cuenta? Este es un claro ejemplo de que realmente amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, relacionado con todo este contexto que estoy hablando de compartir abundante con la iglesia. Por favor, acompáñenme al libro de Marcos,
en el capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Saben por qué? Porque ella amaba a Dios y era fiel en lo poco. Y estaba confiado que Dios iba a cumplir su promesa. Dios iba a cumplir la promesa de que Él la iba a bendecir si ella bendecía. ¿Estás esperando que te sobre para recién cumplir el mandamiento de Dios? Si sos fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Deseo compartirles una experiencia personal con respecto a esta frase. En mi corazón está la firme decisión de servir a Dios y de serle fiel en lo poco, porque yo sé que a Dios no lo puedo engañar. Pero las tentaciones están para todos, y yo no soy la excepción, porque soy un ser humano, soy débil, soy imperfecto. Ahora bien, yo se los comparto a esta experiencia no con la intención de mandarme la parte, sino de mostrarles que todos seremos tentados a no serle fiel a Dios en lo poco, y excusas para justificarnos nos van a sobrar, se les puedo asegurar. Bueno, quiero contarles mi experiencia. Como todos los sábados, el sábado de la semana pasada fui a la feria a comprar verduras, frutas y huevos con la intención de ahorrar, porque a nadie le sobra el dinero y a mí tampoco. Aparte, Dios nos enseña a que tenemos que ser buenos administradores. Pues bien, a la tarde, consultando mi billetera electrónica, me encuentro que los 3.800 pesos que había gastado en un cartón de huevos habían sido devueltos sin la menor duda por error. Alguien se equivocó y me devolvió ese dinero. ¿Cuál creen ustedes que debe ser mi actitud? La de devolver ese dinero, que me había sido reintegrado de manera incorrecta. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Si yo no lo devolvía, le estaba robando a esa persona que me había vendido los huevos, así de simple y concreto. Pregunto, ¿qué te dice el mundo cuando te pasa algo así? ¿Qué te dice? No digas nada, no lo devuelvas, que se jodan por no prestar atención, y cientos de excusas, una mejor que otra. Ahora, ¿qué dice Dios? Eso es lo que nos tiene que ocupar a nosotros. ¿Qué dice Dios? Dios nos dice: no robarás. ¿Qué hice? Ayer sábado fui al puesto de los huevos y les reintegré su dinero porque no era mío. No era mío, es así de simple. En esos detalles está la fidelidad. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Por último, mis hermanos, y para terminar esta pequeña enseñanza, acompáñenme por favor a Romanos, en el capítulo 13, y comenzando en el versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro que sí, el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Desnudo o vestido? ¿Siendo fiel en lo poco o siendo infiel en lo poco? Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, todo lo contrario, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa no proveáis para los deseos de la carne? No permitas que el mundo haga que vos nos renueves la mente a hacer lo correcto, a ser fiel en lo poco, para poder ser fiel en lo mucho. Como siempre les digo, deseo de todo corazón que esta pequeña enseñanza sea muy útil para tu vida, para que tú te pares firme
en la palabra de Dios, que tú seas glorificado, que tú te conviertas en un luminar en este mundo de tiniebla, y que Dios sea glorificado en tu vida por medio de su palabra y por medio de la divulgación del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo el domingo próximamente. Chao, chao.